A continuación vamos a tratar un tema tan importante como lo que es anestesia fuera de pabellón. Yo soy el doctor Pablo Muñoz Castro, anestesiólogo, posbecado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me ha tocado dar anestesia fuera de pabellón en diferentes circunstancias. En estos casos vamos a tratar, probablemente me la pidieron para la colangiopancreatografía retroendoscópica. La definición de anestesia fuera de pabellón no significa estar en el pabellón mientras alguien da anestesia por nosotros o dar anestesia a dos pabellones y no estar en ninguno. Se considera anestesia fuera de pabellón toda anestesia administrada fuera de un pabellón quirúrgico. En ellas concurren casos electivos y de urgencia, niños, adultos y ancianos, pacientes estables y inestables, pacientes colaboradores y agitados, pacientes con o sin estómago lleno, procedimientos con y sin instrumentación de la vía aérea, con y sin la necesidad de apnea por parte del operador que nos está pidiendo esta anestesia, procedimientos que generan pudor para el paciente, que son incómodos muchas veces o que francamente producen dolor, procedimientos con o sin manipulación visceral, esto quiere decir del peritoneo, con o sin amenaza de las funciones vitales. En anestesia nos piden a veces en pacientes críticos, con o sin la necesidad de inmovilidad, en entornos con y con todas las limitaciones relativas a campos magnéticos, radiaciones, oscuridad, ruido, desplazamiento y personal que muchas veces no está entrenado para ayudarnos en la anestesia fuera de pabellón. Se deben satisfacer las diferentes demandas muy variadas entre los distintos casos y pacientes. En ocasiones basta solamente con calmar la ansiedad, otras veces se requiere brindar analgesia y sedación, y en otras veces se requiere la inmovilidad o apnea. Del mismo modo puede ser necesario solo garantizar la cooperación del paciente o establecer una monitorización cardiovascular más estricta. Francamente, controlar las funciones vitales como la ventilación. Ahí tienen un ejemplo de cómo se da bien anestesia fuera de pabellón hoy en día, una imagen, ¿cierto?, de lo que es la TCI, que es, para mi parecer, la mejor manera de dar anestesia fuera de pabellón y con una monitorización adecuada. Tipos de anestesia fuera de pabellón. Primero tenemos el cuidado anestésico monitorizado. Según la Asociación Norteamericana de Anestesiología, el paciente es sometido a un procedimiento generalmente bajo anestesia local, administrada por el mismo operador, ya sea cirujano, endoscopista o algún procedimiento que vaya a generar algún colega, o definitivamente sin ningún tipo de anestesia. El anestesiólogo solo monitoriza las funciones vitales y eventualmente se administra algún tipo de sedación, tratar problemas médicos asociados como hipertensión u otros casos así, y se manejan las complicaciones derivadas del procedimiento. Muchas veces esta anestesia es la que nos piden los oftalmólogos para realizar todo lo que sea la cirugía de cámara anterior del ojo. Requiere el mismo nivel de vigilancia que el resto de los procedimientos anestésicos, ya que puede derivar en intervenciones complejas de acuerdo a la evolución de cada caso. Los cuidados anestésicos monitorizados no se refieren a ningún tipo de sedación en particular. Hay varias maneras de poder hacerlo de manera eficiente y efectiva. La sedación. El paciente requiere algún grado de ansiólisis o administración de analgesia endovenosa. El paciente necesita estar consciente, mantiene la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación espontánea. Su condición cardiovascular es estable y es capaz de obedecer órdenes y cooperar con el operador. Muchas veces nos piden una sedación consciente. Es importante recalcar que cuando una sedación produce la inconsciencia del enfermo,
o la falta de respuesta verbal al estímulo, ya estamos francamente y cruzamos la delgada línea roja de la sedación profunda a la anestesia general. Aunque el paciente mantenga la ventilación espontánea, el paciente está inconsciente. En estos casos es impropio hablar de sedación profunda. El paciente está en anestesia general, puede estar con una ventilación espontánea, pero anestesiado completamente. Anestesia general es aquel estado derivado de la administración de fármacos que produce en el paciente una inconsciencia y ausencia de respuesta a estímulo, independiente del uso de algún dispositivo de control de la vía aérea. Este es un coma farmacológico inducido de manera anestesiológica que produce no un sueño, sino lo que produce generalmente es y debería ser monitorizado con la TCI, con lo que es un monitor de BIS para saber si el paciente está debidamente anestesiado, como lo muestran las imágenes del lado derecho de la pantalla, paciente con monitorización de BIS. Este es un estado de, vuelvo a decir, es un coma farmacológico inducido para un procedimiento o una cirugía que después el paciente debe ser despertado por nosotros mismos y llevado a una sala de recuperación postanestésica. Bueno, definamos entonces qué es la anestesia fuera de pabellón. Anestesia fuera de pabellón implica administrar a un paciente una sedación profunda o anestesia con ventilación espontánea o administrar una anestesia general a un paciente que se va a realizar un procedimiento, una cirugía endoscópica, una cirugía mínimamente invasiva, el cual sin los componentes de la anestesia no, el cual sin los componentes de la anestesia no sería posible realizar, o el riesgo de realizar este procedimiento si la anestesia supera los beneficios de realizarlos con anestesia general, sedación consciente o anestesia de ventilación espontánea. Abajo vemos el Concorde al lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto? Que podía realizar vuelos entre Europa y Estados Unidos en menos de 12 horas. Sin embargo, se abandonó debido a un par de Concorde que tuvieron algunos problemas no menores, y hoy en día se usa, gracias a la globalización de la información, se usan aviones que son más seguros, como el que está en la mano derecha, el Airbus 320, que prácticamente vuela solo y que tiene un sistema de radiofaro. Muchos de las instrumentos que utilizamos hoy en día para la monitorización anestésica son copiados de la aviación y de la navegación submarina. De hecho, Drager, que produce máquinas de anestesia y también produce submarinos de investigación, es porque cuando no existían estos instrumentos de monitorización, los pacientes se morían. Estamos hablando de la época del oscurantismo de la anestesiología, 1980, antes que la anestesia fuera dada por profesionales anestesiólogos, sino que era dada por técnicos, en algunas partes era dada por los mismos cirujanos, o simplemente era dado por paramédicos que pensaban que lo estaban haciendo bien. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Anestesiología a la anestesia fuera de pabellón? Estas recomendaciones se aplican a toda sedación o anestesia que se realiza fuera de un pabellón central de alta especialización. En esas condiciones puede aumentar el riesgo propio de todo acto anestésico y se requieren cuidados especiales. Este aumento de riesgo se puede atribuir a tres elementos principales. Uno, derivado del procedimiento que el paciente se va a hacer. Puede ser una cirugía mínimamente invasiva, una colangiopanqueatografía retroendoscópica o RCP, puede ser una cirugía bariátrica endoscópica, puede ser una cirugía ocular, puede ser un paciente que se somete a una resonancia nuclear magnética,
una biopsia estereotáxica, que es necesario llevarlo del pabellón a la máquina de CT, de escáner, derivado del procedimiento. El segundo riesgo derivado del paciente. La clasificación, como la hagamos en la clasificación ASA, la clasificación de riesgo, cuántos METs, la capacidad funcional del paciente medida en METs. En definitiva, la clasificación de riesgo de acuerdo a la Asociación Norteamericana de Anestesiología o la clasificación que tienen la Asociación Norteamericana de Cardiología. Y tercero, las condiciones de trabajo en las cuales nosotros nos encontramos dando anestesia fuera de pabellón, el entorno y el equipamiento donde se realiza el procedimiento y la ayuda con que nosotros contamos, la auxiliar de anestesia o el auxiliar de anestesia o el técnico paramédico que se convirtió en auxiliar de anestesia, que esté debidamente preparado para dar anestesia fuera de pabellón. Entre los procedimientos más frecuentes se encuentran los gastroenterológicos, la panendoscopía, procedimientos urológicos como la cistoscopía, los procedimientos cardiológicos, intervencionales como por ejemplo la instalación de algún stent o la instalación de un marcapaso, procedimientos radiológicos intervencionistas o intervencionales como por ejemplo la embolización de coils o el tratamiento de la hemorragia intracerebral por vía intervencionista, algunos procedimientos ginecológicos y procedimientos dentales o maxilofaciales. Situaciones en las cuales no nos encontramos en un pabellón, nos encontramos en otra área en la cual se ha dispuesto un sistema de monitorización y máquinas de anestesia adecuadas. Muchas veces se necesitan algunos insumos, como en el caso del resonador, anestesia para la resonancia magnética, la máquina de anestesia y los monitores tienen que ser adecuados, ya que el resonador funciona como un gran electroimán. Cualquier cosa que se acerque, metálica que se acerque al resonador, rápidamente el resonador se lo va a llevar. Por lo tanto, es muy importante que desde el laringoscopio hasta la máquina de anestesia y los elementos que monitorizan al paciente sean avalados para el resonador, en el caso que sea anestesia en los resonadores magnéticos. Los pacientes sometidos a estas técnicas son cada vez más frágiles, tanto por las expectativas de vida de la población en general, como la aparición de nuevas soluciones a problemas médicos que antes eran absolutamente inabordables. Y ahora requieren intervenciones fuera del quirófano en pacientes que están muchas veces gravemente enfermos, y su mejor opción, la mejor opción para ellos, es hacer el procedimiento mínimamente invasivo. Para nadie es un misterio que hoy en día que hacer una RCP es mucho menos invasivo que hacer una cirugía abierta o una derivativa en un paciente ASA4 o en un paciente ASA3 descompensado que tiene una bilirrubina por las nubes y que además tiene una capacidad funcional menor a 4 METs. Las condiciones de trabajo fuera de pabellón implican el aumento de riesgo al que se expone el paciente. Entre otros se deben mencionar la incierta programación de los procedimientos que suele dificultar o imposibilitar la evaluación completa y oportuna del paciente. Es fundamental que la visita preanestésica se haga de manera preanestésica y no se haga en la preanestesia, sino que uno debe conocer al paciente ojalá el día anterior o hacer un briefing en la mañana de los pacientes y conocerlos, ya que para nosotros es muy importante saber en qué entorno vamos a estar. Por eso que donde se hacen estos procedimientos ya se cuentan con todas estas, se ha pasado por todos estos nodos críticos, se podría decir, y esto hace que se pueda dar anestesia con mayor seguridad. Suele ocurrir también que estos pacientes son pacientes de urgencia, pacientes de la unidad de cuidados críticos que nos llevan a nosotros a salas especiales donde se hacen procedimientos invasivos
o pacientes que se tienen que ir durante el día, pacientes de cirugía mayor ambulatoria. La insuficiente preparación del lugar de trabajo con frecuentes limitaciones en el equipamiento, como ya lo mencioné, también es una condición de riesgo. El área de trabajo pequeñas e incómodas, no diseñadas para el anestesiólogo y sus equipos, por lo cual tenemos que estarnos adaptando nosotros al lugar. Si es que esto no es así, les recomiendo que no den anestesia fuera del pabellón y lleven el paciente al pabellón y traten de hacerlo en el pabellón. O si quieren hacerlo de la manera correcta, logren una implementación donde se les pida anestesia fuera del pabellón, porque esto puede tener mucho riesgo para el paciente. La frecuente utilización de equipos antiguos o malentendidos desechados de los quirófanos de los pabellones generales. Esta máquina de anestesia ya no nos sirve, mándala para rayos. Esta máquina de anestesia ya no nos sirve, mándala para la urgencia. Esta máquina de anestesia vamos a darla de baja, no, déjala aquí, la vamos a usar en endoscopía. Y muchas veces con monitores que no tienen la tecnología hoy en día, por lo tanto un electrobisturí rápidamente uno pierde la señal del electrocardiograma porque no tienen los filtros que los monitores de hoy tienen. La monitorización insuficiente o dificultosa por lo anterior y por las limitaciones propias de algunos procedimientos específicos como la resonancia nuclear magnética que ya les mencioné. La dificultad para acceder al paciente durante el procedimiento. Una vez que el paciente está posicionado, muchas veces nosotros tenemos que entregar la vía aérea, es decir, la cabeza al paciente con la vía aérea correspondiente, obviamente, y nos quedamos, a veces hay que suspender el procedimiento por algunos minutos para retomar el control de la vía aérea cuando es necesario. Tienen que tener en cuenta que cuando van a dar anestesia fuera de pabellón, ya sea una litotripsia extracorpórea, eh, una CPR, a la resonancia, al escáner o donde esté diseñado el procedimiento, están ustedes solos junto con su auxiliar de anestesia. Si no tienen experiencia en dar anestesia fuera de pabellón, déjenselo a alguien que sí la tenga. O porque, como los algoritmos de la ASA bien dicen, cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Y le vuelvo a insistir, estos lugares muchas veces están alejados, en lugares muy lejanos de los pabellones centrales, o les va a tocar hacerlo donde no tienen cobertura del celular, porque en el resonador no pueden entrar con el celular. Por lo tanto, si no tienen, vuelvo a insistir, la experiencia, déjenselo a las personas que saben hacerlo y que tuvieron una buena formación durante su formación de posgrado en anestesiología, y no lo hagan porque es un riesgo para los pacientes que puede llevar finalmente a que estos pacientes fallezcan durante el procedimiento debido a fallas en el procedimiento y fallas en la monitorización, lo que nadie quiere hoy en día. Como yo les mencioné, la localización en lugares remotos retarda la llegada de ayuda si es que alguien va a ir a ayudarle. No hay protocolos definidos en las diferentes técnicas. Aquí tenemos a continuación un claro ejemplo de las cosas como se hacen bien. A la derecha de la pantalla tenemos al doctor Mario Anselmi, jefe de la UDACE, que es la unidad de cirugía endoscópica avanzada del Hospital Regional de Concepción, un hospital que hoy en día realiza CPR y que tiene todos los elementos para hacerlo de manera segura, eficiente y efectiva. Por lo cual esto es muy loable y habla muy bien del Hospital Regional de Concepción y especialmente de la, el doctor Mario Anselmi en sí y los anestesiólogos que allí trabajan. La anestesia fuera de pabellón. Durante los últimos 15 años, los procedimientos invasivos y no invasivos que requieren asistencia de un anestesiólogo debidamente entrenado para administrar la anestesia necesaria para realizar los procedimientos han aumentado en forma considerable.
cada vez se nos ha pedido más, oye, informalmente, échame una manito en endoscopía, ayúdame a hacer este paciente en urgencia, o qué le pongo a este paciente para que no le moleste, por ejemplo, un procedimiento que está haciendo un paciente con anestesia local. Ustedes cuando entran al pabellón o entran al lugar donde se está haciendo este procedimiento, ya son partícipes del evento, ya no tiene vuelta atrás. Por eso aquí es muy importante definir desde un principio que ustedes conozcan al paciente, porque si no corre la vida del paciente un gran riesgo y ustedes también se pueden meter en un gran problema. La anestesia fuera del pabellón no está exenta de riesgo, por lo cual es necesario seguir los mismos protocolos de seguridad que se requiere para la anestesia general que se administra, por ejemplo, en un paciente en anestesia general en un pabellón quirúrgico para una cólera paroscópica. Algunos conceptos clave. Hablar de anestesia del pabellón muchas veces lleva implícito el concepto de cirugía mayor ambulatoria. La cirugía mayor ambulatoria es lo que hoy en día se está preconizando a nivel mundial. Implica que el paciente no pernocta en el lugar donde se realizó la cirugía o el procedimiento. Esta es la definición de CMA o cirugía mayor ambulatoria. El paciente no pernocta en el lugar donde se realizó el procedimiento. Algunas veces se tratan de enmascarar por cumplir número. Recordemos que los pacientes no son un número, sino son pacientes y además son seres humanos. El paciente se confunde lo que es cirugía mayor ambulatoria con el alta precoz de los pacientes, que muchas veces se la da el tratante. En el caso de la cirugía mayor ambulatoria, el alta debe ser dada por el anestesiólogo y supervisada por el anestesiólogo y bajo un protocolo que es el score de Alderete modificado, que lo vamos a ver al final de la presentación. Se deben aplicar las pautas correspondientes para la cirugía mayor ambulatoria y disponer de los fármacos necesarios para dar de alta al paciente el mismo día y que el paciente no deba reingresar al centro asistencial por alguna complicación de la cirugía o del procedimiento o de la misma anestesia que ustedes le dieron. Por ejemplo, dolor, náusea, lo cual contribuye un fallo en la cirugía mayor ambulatoria, un fracaso del procedimiento. Mejor dejen a ese paciente hospitalizado. Si saben que no tienen los elementos necesarios, no lo hagan. Si estos protocolos no se siguen, no se está realizando CMA o cirugía mayor ambulatoria como ya le dije, sino que una cirugía con alta precoz. La tasa de fallo o de fracaso en la cirugía mayor ambulatoria es de aproximadamente de 10 a un 20% en los centros donde la cirugía mayor ambulatoria se realiza todos los días y con protocolos establecidos, no donde se hace así nomás sin protocolo y el paciente finalmente lo de alta una enfermera o un técnico o el mismo tratante, sin preguntarle a nadie y no sigue ningún protocolo. Hay que diferenciar entre anestesia y sueño. Muchas veces nos dicen el paciente está despertando, los cirujanos, y el paciente en realidad no está despertando, sino que el paciente le cambió el estímulo y muchas veces lo que pasa es que este paciente se movió. A veces no es bueno que el paciente esté 100% con relajo muscular, a veces no lo requiere. Y el cirujano o el neurocirujano o quien esté haciendo el procedimiento puede pasar a llevar un nervio y esto inmediatamente es un aumento en el estímulo. Y si nosotros mantenemos a los pacientes una anestesia basada en relajantes musculares y no en analgesia y sedación, como sería el uso adecuado del Propofol con el remifentanil, vamos a tener problemas en que el paciente efectivamente va a tener dolor o puede que tenga awareness y se recuerde todo lo que pasó. Y van a tener que usar midazolam si es que lo saben usar de manera adecuada para que el paciente no se acuerde de lo que pasó. Por eso que es fundamental contar con una monitorización, tener BIS. Hoy en día los BIS vienen con las máquinas de anestesia. Incluso las empresas los dan acomodados
y ustedes deberían estar entrenados en el uso del BIS. Si no lo usan todos los días, déjenselo a alguien que sepa usarlo, porque tampoco sirve reutilizar los cintillos. El cintillo se usó una vez, es desechable. Y generalmente las empresas están haciendo las cosas desechables tan bien para que se usen una sola vez como debería ser. A nadie de nosotros nos gustaría que se reutilizaran con nosotros instrumentos que se utilizaron con un paciente anterior, pero que sin embargo, como estamos en el sistema público, se utilizan. Tratemos de cambiar esa mentalidad, tratemos de tratar a nuestros pacientes beneficiarios del sistema público tal cual como lo hacemos en las clínicas privadas. No hagamos la diferencia, por favor, siempre equidad en salud. Los componentes clásicos de la anestesia son cuatro: hipnosis, esto quiere decir que el paciente esté dormido, inconsciente vamos a decir, inconsciencia farmacológica; analgesia, amnesia anterógrada y relajación muscular. Estos son los cuatro componentes clásicos de la anestesia. Ahí a la derecha tenemos la estatua de Hipnos, que es el padre de Morfeo, que es el dios griego del sueño. Anestesia fuera de pabellón. Hoy en día el avance de las técnicas anestesiológicas y la incorporación de nuevos fármacos con mayor margen de seguridad han permitido el avance de la cirugía y de los procedimientos invasivos y de la cirugía endoscópica y también la cirugía mínimamente invasiva. Si bien hoy en día no existe un anestésico ideal que cumpla con los cuatro componentes ya mencionados, los gases halogenados como el sevoflurano son los que cumplen con los cuatro requisitos de la anestesia general hoy en día. Sin embargo, aún así, esto debe ser monitorizado con BIS. Ahora, si tienen TIVA por TCI, es mucho mejor que evidentemente tener sevoflurano. Anestesia fuera de pabellón. Es fundamental nunca olvidar que el límite entre la anestesia general o coma farmacológico reversible, como ya les mencioné, y una sedación profunda es imperceptible. La delgada línea roja. Solo basta que el paciente sometido a una sedación profunda pierda la ventilación espontánea, es decir, el paciente cayó en una inconsciencia farmacológica y es una depresión respiratoria reversible o un coma farmacológico dosis dependiente. Por eso a la derecha de su pantalla tienen el Propofol, que vino a revolucionar absolutamente lo que es la anestesia fuera de pabellón, y la delgada línea roja, que les recomiendo, una película muy buena para ver en su tiempo libre. Anestesia específicamente para la pancreatografía retroendoscópica o RCP es fundamental para que el procedimiento o cirugía endoscópica se pueda realizar con éxito, que se trabaje en equipo. Hoy en día hay que trabajar en equipo. Como vemos en la caricatura del lado derecho de la pantalla, el cirujano va a hacer cualquier cosa, aguántamelo un momento y ya regreso, y el paciente está indicando claramente ahí que se le está acabando el suero. Eh, Tratemos de que esto no pase, ¿cierto? ¿Para qué vamos a decir que pasa muchas veces? Tratemos de obviarlo, hagamos las cosas bien. Procedimientos y cirugías endoscópicas que se realizan fuera del pabellón. Resonancia nuclear en niños, ancianos, paciente con daño cerebral o paciente con crisis de pánico. CT o TAC en niños, ancianos, pacientes ventilados o con daño cerebral. Muchas veces toca también en niños que tienen algún grado de retraso psicomotor, que es necesario darle anestesia para que se puedan hacer el CT o el TAC cerebral o de alguna otra parte de su cuerpo, ya que estos pacientes no se pueden mover. Procedimientos de hemodinamia cerebral, embolización de neurismas rotos, ya sea electivos o de urgencia. Hoy en día todo el mundo prefiere una embolización endoscópica, endovascular,
que una cirugía, una craniotomía. Procedimientos de hemodinámica cardiovascular como la instalación de stent, para endoscopías o endoscopías digestivas bajas, punciones guiadas por ecografía o por CT o por TAC, procedimientos de radioterapia, instalación de dispositivos invasivos como marcapasos, catéteres de diálisis, catéteres de quimioterapia, etc. Y siempre está la pregunta, hagámoslo sin anestesia. El anestesista es muy fregado, o el anestesiólogo está pidiendo demasiadas cosas. Les dejo esta caricatura para que la lean algunos segundos, porque muchas veces esto pasa en realidad. Hagámoslo así nomás, sin anestesia. Y después están pidiendo gritos que uno entre a ayudarlo. Definamos las cosas desde un principio. Nosotros necesitamos conocer el paciente para involucrarnos en el proceso y trabajar en equipo adecuadamente. En el caso específico de la RCP y la anestesia, la RCP es un estudio diagnóstico y terapéutico del páncreas y la vía biliar que combina la endoscopía con los rayos X. Para su realización, el gastroenterólogo y o cirujano digestivo formado en RCP es el especialista que lo practica con la mejor precisión. Se suele abreviar RCP, pancreatografía endoscópica retrógrada, es casi un trabalengua. Ustedes ven a la izquierda de su pantalla como lo están haciendo ahí, ¿cierto? Un pabellón que está preparado para eso. Y a la derecha de su pantalla ven cómo se ven las imágenes, cómo se está tiñendo la vía biliar. Este procedimiento, vuelvo a insistir, puede ser diagnóstico o terapéutico. Se pueden instalar stent biliares, se pueden instalar a veces prótesis esofágicas también en las unidades de cirugía endoscópica avanzada. En el caso de la anestesia y la RCP, esta solo puede ser diagnóstica y se considera de bajo riesgo, o puede ser una RCP terapéutica en la cual el riesgo de extraer los cálculos por vía biliar o instalar stent biliares o reparar una vía biliar que se hiciese una iatrogenia quirúrgica durante una cole laparoscópica o una cole abierta, casi en ninguna parte ya se siguen operando coles abiertas, eh, viene a ser el operador que hace la RCP y su experiencia fundamental, dado que son de mayor duración que la RCP diagnóstica. Las terapéuticas pueden llegar a durar una hora o una hora y media. Se considera de riesgo moderado, dado que esta última es cirugía endoscópica y no solamente un procedimiento diagnóstico. A la izquierda de su pantalla le dejo algunas imágenes para los que sepan claramente es una RCP. Y a la derecha de su pantalla dejo el qué significa la cateterización de la vía biliar. Ahora la gran pregunta, ¿todas las RCP o CPR son iguales? Tenemos varios hoy en día elementos que se hacen, por ejemplo, en la unidad de RCP. Papilotomía o finterotomía se realiza con una cánula que tiene un hilo cortante en su punta llamado papilótomo. Consiste en cortar las fibras del esfínter ubicado en la ampolla de Vater, llamado el esfínter de Oddi, que facilita la extracción de los cálculos biliares, ¿cierto? Esta es la finterotomía. También podemos hacer un barrido con balón. Es de utilidad para extraer los cálculos de la vía biliar. Se introduce en una cánula que tiene un balón inflable en su punta. El balón pasa estando desinflado y se coloca distal a la piedra. Entonces, el cálculo, perdón.
para que no se enojen mis colegas cirujanos o endoscopistas. Entonces se infla y con esto se empuja el cálculo extrayéndolo. El barrido con canasta es similar al barrido con un balón, pero consiste en que un canastillo se abre en la vía biliar y se manipula hasta poner el cálculo en su interior. Esto requiere de mucha expertise. Esto requiere que el cirujano o endoscopista haya hecho por lo menos un año o un año y medio en una unidad de cirugía endoscópica avanzada, tal como la que tiene el doctor Mariano Selmi en el Hospital Regional de Concepción, que es además un centro formador de la Universidad de Concepción. También se puede hacer una litotripsia. De manera similar se captura el cálculo con la canasta y no solamente se ejerce presión sobre la piedra hasta que se desintegra, eh, sino que se va haciendo unos pequeños golpes muy similares a lo que se hace a nivel renal, pero estamos hablando que se hace acá a nivel de la vía biliar. Es de utilidad en los cálculos de mayor tamaño que no pueden ser extraídos en una pieza a pesar de una esfínterotomía. También está la colocación de stent biliares. El stent es un tubo de plástico o metal cuya función permite el drenaje de la vía donde se coloque. Se usa en tumores o estrecheces benignas. Eh, los plásticos, vamos a decir plásticos en general, pero pueden ser otros materiales similares al plástico, son temporales y se remueven meses o días después. Los que son de alguna aleación metálica son permanentes, por lo tanto se usan en neoplasias comprobadas con fines terapéuticos y selectivos al final. En cuanto a, volviendo a lo que es la RCP y la anestesia, no hay un solo fármaco o técnica ideal para realizar una RCP diagnóstica o terapéutica. Lo ideal es mantener la ventilación espontánea, dado que este procedimiento se realiza en decúbito prono muchas veces, algunos lo hacen en decúbito lateral, pero finalmente tienen que pronar el paciente cuando esto se complica eh, y es muy complejo porque el tubo se puede salir. Y para hacerlo de la mejor manera no hay una técnica ideal, pero vuelvo a insistir que la mejor técnica es usar algún hipnótico como el Propofol con algún analgésico, puede ser un poco de remifentanil o una mezcla de Propofol con ketamina, en infusión obviamente. Las alteraciones en la interacción cardiopulmonar de un paciente en prono requiere mayor monitorización y dispositivos que permitan asegurar que los riesgos del procedimiento sean menores a los beneficios del mismo. Les voy a dejar al lado izquierdo de su pantalla imágenes de una RCP terapéutica y en la imagen derecha de su pantalla también tenemos imágenes de una papilotomía. Algunos de los fármacos que se usan para la sedación o sedación consciente o anestesia en la RCP, que también son aplicables a anestesia fuera de pabellón. Tenemos el midazolam, el diazepam, el clonazepam endovenoso, la buscapina, una serie de opiáceos diferentes, el propofol, la ketamina y la dexmedetomidina o el Precedex. Estos son los fármacos que se utilizan principalmente, ya sea uno o una simbiosis entre ambos. Lo ideal es darlo de manera TCI, sitio efecto, y monitorizarlo con BIS. La mayoría de ellos puede usarlo un médico cirujano o un cirujano. Otros requieren la asistencia de un anestesiólogo y bombas de jeringa de sedativa o TCI. Tampoco hay una receta de cocina para esto, que sirva para todos los pacientes que se someten a una RCP. Hay mejores técnicas y hay técnicas que son más malas. Las mejores técnicas son donde se asocian dos fármacos en infusión endovenosa continua por TCI.
un fármaco que genere la hipnosis del paciente, como puede ser el propofol en infusión, y puede ser pequeñas dosis de ketamina endovenosa, que se está usando mucho, asociado al propofol, para que el paciente no pierda la ventilación espontánea. Los hipnóticos o inductores endovenosos más usados son el midazolam, originalmente llamado Dormonid. Hay que hacer una diferencia entre el Dormonid original del laboratorio Roche y el midazolam que nos entrega la Cenabas, ya que la relación, y eso está estudiado y publicado, es 1:3. Esto quiere decir que 1 miligramo de Dormonid original es igual a 3 miligramos del Dormonid hecho en Chile, o el que nos entrega la Cenabas, o vamos a decir el Dormonid pirateado, que no es menor, dado que cuando los endoscopistas avesados o muchas veces sin criterio indican eh, esta benzodiazepina llamada midazolam, lo indican por ampolla. Cabe destacar que hay presentaciones de 5 miligramos en 1 ml, de 5 miligramos en 5 ml, de 15 miligramos en 3 ml, de 15 miligramos en, en 15 ml, y también hay presentaciones de UCI que son de 50 miligramos en 10 ml. Por lo tanto, les pido a mis colegas cirujanos, si ven esta presentación, que se fijen primero en cuántos miligramos y indiquen las cosas en miligramos y no en ampollas, porque la persona que está del otro lado no va a leer la ampolla y va a poner endovenosamente la ampolla completa, y puede ser de 15 miligramos. Pueden tener la suerte que haya sido midazolam, o a lo mejor les tocó dormonid y van a tener que revertir eso con la Nixate. En el caso del propofol o diprivan, el midazolam ambos son utilizados como inductores endovenosos. Cabe destacar que tanto el midazolam como el propofol pueden ocasionar agitación en pacientes ancianos con delirium, puede ser no efectivo en los pacientes que usan alguna benzodiazepina como ansiolítico, como los pacientes que toman clorazepam, alprazolam, diazepam, etcétera. Por lo tanto, tenemos que estos pacientes se agitan y muchas veces tienen efectos paradójicos. Ahora es muy importante lo que viene a continuación. Los hipnóticos como el Dormonid y el Propofol no son analgésicos. Si ustedes aumentan la dosis de Propofol y el paciente no está con algún analgésico, ya sea anestesia local o alguna mezcla, puede ser remifentanil o puede ser ketamina o algún otro opiáceo de eliminación rápida como sufentanil o alfentanil, lo que hace es que estos hipnóticos, en presencia de un paciente que se realiza un paciente doloroso, se convierten en fármacos algésicos, no analgésicos. Esto es decir, aumenta la percepción del dolor del paciente. Esto hace que el paciente se agite, y aunque se aumente la dosis del hipnótico, si no se asocia un analgésico, como ya lo mencioné, la técnica está destinada a fallar, o se genera una depresión respiratoria del paciente, un coma farmacológico reversible. El midazolam utilizado en bolo produce amnesia anterógrada y en la mayoría de los pacientes, por lo cual el paciente puede sentir dolor o disconfort durante el procedimiento, o el paciente se puede agitar, puede hablar incoherencias pero producto de las propiedades de amnesia anterógradas que tiene el midazolam. El paciente no recuerda cómo se comportó en el intraoperatorio o durante el procedimiento en la mayoría de los casos, pero tuvo dolor o no se agitó, y puede que el procedimiento no se haya podido realizar con éxito debido a esto. La propiedad de anestesia anterógrada no la posee el propofol, por lo cual se puede asociar a midazolam. En el caso del propofol,
de asociarse a un analgésico potente o a una pequeña dosis de midazolam, pero tienen que tener en cuenta que si van a sumar propofol o midazolam van a actuar a nivel de los receptores GABA, inhibiendo la conducción de los canales de cloruro, y esto va a hacer que los pacientes tengan evidentemente una presión respiratoria dosis dependiente y van a tener que usar la Anixate, antagonista competitivo. En el caso de los pacientes del propofol en infusión, tiene que ser usado con una bomba de jeringa por TSI y no tiene antagonistas competitivos conocidos, por lo cual el paciente con una depresión respiratoria dosis dependiente por propofol descontinúa el uso del propofol y de forma inmediata ventile de manera activa al paciente con oxígeno al 100%, ya sea con la máquina de anestesia o con un ambú. ¿Cuál es el futuro de la anestesia fuera de pabellón? El futuro y la sedación y el hipnótico ideal está ya casi pronto de ser lanzado al mercado. El Remimazolam, recientemente se han publicado resultados de ensayo fase 1 y 2 para una nueva benzodiazepina eliminada por esterasas plasmáticas, el Remimazolam. La principal novedad es que este principio activo es que se elimina por esterasa plasmática, como ya mencioné, y además tiene todos los beneficios del midazolam, pero una vez que ustedes cortan la infusión hay que pasarlo por bomba de infusión continua, por TSI y no en bolo. El paciente rápidamente va a despertar porque el medicamento se metaboliza, vuelve a insistir, por esterasas plasmáticas. Las características de este fármaco serían una mayor rapidez en la de acción, un pic de acción de 1 a 3 minutos, con una vía media de eliminación menor, lo que lo hace en teoría más seguro y tiene un efecto ansiolítico y sedante de escasa duración, por lo tanto es necesario, vuelvo a insistir, pasarlo por una bomba de infusión continua, TIVA o TCI. Yo recomiendo generalmente sitio efecto TCI. El tiempo medio de recuperación es de 2 a 8 veces menor, oscilando la recuperación completa entre 5 a 20 minutos frente a los 40 minutos de lo que puede ser una dosis de midazolam. Esto está próximo a lanzarse al mercado, por lo tanto yo los invito a buscar más información. La información está disponible para todos, eh, así que es absolutamente responsabilidad de ustedes el estar al día o no en la anestesia fuera de pabellón. En cuanto a la recuperación post-anestésica, ¿cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Anestesiología? Los pacientes sometidos a un procedimiento fuera del pabellón deben contar con un área de monitorización y control post-procedimiento, tal y cual como si fuera un paciente que se sometió a una cirugía mayor, como una cólera paroscópica, por poner un ejemplo. Personal entrenado en cuidado postanestésico, especialmente en el diagnóstico y tratamiento de eventos críticos relacionados con la vía aérea, la ventilación y la circulación del paciente. Una fuente de oxígeno central y cilindros auxiliares en los carros de paro periódicamente revisados. Muchas veces nos ha tocado que pedimos el balón de oxígeno y el balón de oxígeno está vacío. Eso no sirve de nada. ¿Y quién los debe chequear? Bueno, les dejo la responsabilidad a que lo chequeen a ustedes, porque muchas veces las personas que lo tienen que chequear no lo chequean. Un sistema de aspiración efectivo y accesible, y que esté armado, digamos. Acceso a un carro de paro completamente equipado e inmediatamente disponible. Disponibilidad de asistencia anestesiológica oportuna ante la eventualidad de un evento crítico que así lo amerite. Aquí tenemos el score de Alderete, que ustedes lo pueden buscar, ¿cierto? En español. Se lo voy a dejar algunos segundos para que lo lean con calma. O pueden pausar la presentación y
sacar una foto de la pantalla, o capturar la pantalla, mejor dicho. El puntaje total de 10 permite mandar el paciente máscara de alderete modificado para cirugía mayor ambulatorio. Con un máximo de 10, el paciente puede ser dado de alta del posoperado o la recuperación posanestésica a la sala sin ningún problema. En los lugares que se precian esto se hace con el score de alderete, el cual lo pueden hacer enfermeras entrenadas en anestesiología o bajo la supervisión estricta del anestesiólogo. Y una película que no sé si la vieron, se llama Gravedad. Yo les recomiendo no sobrepasar el punto de no retorno. La pregunta que siempre me han hecho cuando hago esta presentación en diferentes partes es: ¿Propofol para todos? ¿Quién puede administrar el Propofol? Hay Propofol al 1% y al 2%. eh, Cambia el color del envase, pero sin embargo una vez cargado en la jeringa, si la persona que lo cargó no tiene la expertise de trabajar con Propofol al 1 o al 2%, no hay ninguna diferencia. Si usted no tiene la monitorización del BIS, tampoco van a saber si hubo un error de droga, lo cual es muy frecuente. Por lo tanto, yo recomiendo que el Propofol sea utilizado solamente por anestesiólogos y médicos entrenados en su uso, y no por algún médico que crea que es una droga segura. Los laboratorios siempre van a querer vender el Propofol haciéndoles creer que lo puede manejar cualquiera. Sin embargo, el Propofol es un hipnótico tan potente como el tiopental, y los endoscopistas no se atrevían a usar el tiopental, ni siquiera lo hubieran pensado. Tengan el mismo reparo con el Propofol. Dejen los anestesiólogos hagan el trabajo y ustedes hagan su trabajo de manera tranquila. Bueno, esta es la presentación que yo les tenía. Agradezco su atención. Para mayor información pueden buscarla en internet o contactarme a mi correo electrónico, que se los voy a dar a continuación.